Gracias te damos, soberano Señor, por tus bondades y bendiciones recibidas hasta ahora. Presentamos esta lectura bíblica, este espacio en tus manos, Señor, para que nos ayudes, nos des entendimiento y sabiduría y podamos captar plenamente el sentido de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Hebreos, capítulo número 10, en la versión La Biblia de los 1569. Examina más en particular los sacrificios legales y su imperfección, mostrando haber sido figura del perfecto sacrificio de Cristo. Saca de aquí exhortación convenientísima a la perseverancia en la justicia, mostrando haber sido figura del perfecto sacrificio de Cristo. Saca de aquí exhortación convenientísima a la a la perseverancia en la justicia perfecta adquirida por Cristo, amenazando de amenaza horrible al que voluntariamente volviera atrás. Por lo cual, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede hacer perfecto a los que se llegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificasen limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos casos, cada año se hace la misma conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los cabrones no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presentes de holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita el primero para establecer el postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo hecha una vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, a saber, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre los santificados. Ítem, contéstanos, contéstanos. Lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el testamento que testaré a ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus ánimas las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, es a saber, por su carne, y teniendo aquel gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Retengamos
firme la profesión de nuestra esperanza, que es fiel el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido la verdad ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traed empero a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber recibido la luz, sufristeis gran combate de aflicciones, de una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones sacados en teatro, y de otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que teníais en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, halláis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, mas el que retirare no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. El discurso mostrando que se sea fe y como se viva por fe, a ocasión de lo que dijo que el justo vive por fe, lo cual muestra por sus efectos admirables en ejemplos de los varones ilustres en piedad, de quienes la Escritura hace mención desde su principio. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por esta alcanzaron testimonio los viejos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y defunto aún habla por ella. Sí. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, empero, es imposible agradar a Dios, porque el menester es que el que a Dios se allega, crea que lo hay, y que es galardonador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual arca condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos
el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir generación y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan la patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofrecía Abraham a Isaac cuando fue tentado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando dentro de sí que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, por lo cual también lo volvió a recibir por figura. Por fe también bendijo Isaac a Jacob y a Esaú de lo que había de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre la punta de su vara. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque como aquel que veía al invisible, porque como aquel que veía al invisible se esforzó. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por la tierra seca, la cual probando los egipcios fueron consumidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. ¿Y qué aún diré? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas a leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, menospreciando la vida para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aliende de esto prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, otros cortados en piezas, otros tentados, otros muertos a cuchillo, otros anduvieron perdidos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Propuestos los ejemplos de fe, dichos exhorta a la perseverancia en la cruz, poniendo sobre todo delante de los ojos el ejemplo del mismo Cristo y considerando los fines utilísimos que Dios en ella pretende con nosotros. La cualidad de nuestra profesión, que no es de temor como la de la ley, sino de amorosa obediencia, hechos compañeros de los ángeles, de todos los hijos de Dios y del mismo Cristo. Otro testimonio de la mutación del Viejo Testamento. Por tanto, nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y fue asentado a la diestra de Dios. Reducid pues muchas veces a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecados como contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y estáis ya olvidados de la consolación que como en hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de él redarguido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos los hijos han sido hechos partícipes, luego adulterinos sois, que no hijos. Y tuvimos a la verdad por castigadores a los padres de nuestra carne, y reverenciámoslos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para que no es provechoso, es a saber, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, más después fruto quietísimo de justicia da a los que en él son ejercitados. Por lo cual, en estad las manos cansadas y las rodillas descoyuntadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque la cojera no salga fuera de camino, antes sea sanada. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o prófano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de desearlo heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas.
porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de la palabra, la cual los que oyeron se excusaron, que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se decía. Si bestias tocare al monte, será apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y al juez de todos, Dios, y a los espíritus de los justos ya perfectos, y al mediador del Nuevo Testamento, Jesús, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no recuséis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que recusaron al que hablaba en la tierra en el nombre de Dios, mucho menos escaparemos nosotros y echaremos al que nos habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, más aún el cielo. Y los que dice aún una vez, declara al quitamiento de las cosas movibles, como de cosas hechizas, para que queden las que son firmes. Así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Prosiguiendo en la exhortación y especificando algunas cosas que entonces debían de ser más necesarias, tenéis la epístola encomendándolos al Señor. La caridad de la hermandad permanezca. De la hospitalidad no os olvidéis, porque por esta algunos, habiendo hospedado ángeles, fueron guardados. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los trabajados, como también vosotros mismos sois del cuerpo. Venerable es en todos el matrimonio y la cama sin mancha, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Sean las costumbres sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido la salida de su conversión. Jesús el Cristo, ayer y hoy, él mismo también es por siglos. No seáis sacados del camino por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, los cuerpos de estos son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo por su propia sangre,
pareció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permaneciente, mas buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre, ítem del bien hacer y de la comunicación. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Orad por nosotros, porque confío que tenemos buena conciencia, deseando de conversar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más presto restituido. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos al gran pastor por la sangre del testamento eterno, el Señor nuestro Jesús el Cristo, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesús el Cristo, al cual es gloria por los siglos de siglos. Amén. Luego os empero, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación que os he escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo es suelto, con el cual, si viniere más presto, os vendré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los italianos hermanos os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Santiago, capítulo 1. Exhorta el apóstol a padecer cruz con alegría y a pedir con fe sabiduría de Dios, del fruto de la tentación y el mal que hay en el hombre, que todo bien viene de Dios, de la veneración por la palabra, cual es la verdadera religión. Jacobo, siervo del Señor y de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que están esparcidos, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayerdes en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, y la paciencia consuma la obra, para que seáis perfectos y enteros sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no os hiere y serle dada. Pero demande en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. Ciertamente no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él se pasará como la flor de la hierba, que salido el sol con ardor, la hierba desecó y su flor se cayó, y su hermosa apariencia pereció. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por los de los males, ni él tienta alguno. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare al pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Hermanos míos muy amados, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
por lo cual dejando toda inmundicia y superfluo y de superfluidad de maldad, recibid con mansedumbre la palabra extendida en vosotros, la cual puede hacer salva vuestras almas, mas será hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se consideró a sí mismo y fuese, y a la hora se olvidó que tal era. Mas el que viere mirado atentamente en la ley de perfecta libertad y viere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha de este mundo. Reprende la acepción de personas. Propuesta la ley de la caridad. Enseña que la fe se muestra por las obras y que sin ellas está muerta. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesús, el Cristo glorioso, en acepción de personas. Porque si en vuestro ayuntamiento entra algún varón que trae anillo de oro vestido de preciosa ropa, y también entra un pobre vestido de vestidura vil, y tuvierdes respeto, tuvieres el respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijerdes, tú asiéntate aquí bien, y dijerdes al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Vosotros no juzgáis en vosotros mismos, y sois hechos jueces de pensamientos malos. Hermanos míos amados, oíd, Dios no ha elegido los pobres de este mundo, no ha elegido los pobres del mundo, que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Mas vosotros habéis afrentado al pobre. Los ricos no os oprimen con tiranía, y ellos os llevan con violencia a los juzgados. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? Si ciertamente vosotros cumplís la ley real conforme a la Escritura, es a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois acusados de la ley como rebeldes. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiere, y of- si ofendiere en uno, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres muerto, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene las obras? Por ventura esta tal fe podrále salvar.
Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dierdes las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovechará? Así también la fe, si no tuviere las obras, es muerta en sí misma. Mas alguno dirá, tú tienes la fe y yo tengo las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin las obras es muerta? Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Que la fe fue perfecta por las obras. Y que la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios y fuele imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Semejantemente también Rahab ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Exhorta a huir la ambición y a refrenar la lengua cuya naturaleza describe que la conversación sea sin envidia y contención, y cuál es la verdad y la falsa sabiduría. Hermanos míos, no os hagáis maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos a los caballos freno en la boca para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. He aquí también las naos, siendo tan grandes y siendo llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño gobernable por donde quiera que quisiere la gana del que gobierna. Semejantemente, también la lengua es un pequeñito miembro y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño juego, cuán grandes bosques enciende. Y la lengua es un fuego, digo, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de nuestro nacimiento y es inflamada del infierno. Porque toda la naturaleza de bestias fieras y de aves y de serpientes y de pescados y de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Por ventura alguna fuente hecha por un mismo caño, agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede por ventura la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros?
Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestro corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, pero es terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de los altos primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Habiendo mostrado la causa de los pleitos y debates y la de todos los bienes, exhorta a amar a Dios y a sujetarse a Él y a no murmurar del prójimo y a estar pendientes de la providencia divina. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De aquí es a saber, de vuestras concupiscencias, las cuales batallan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, tenéis envidia y odio y no podéis alcanzar. Combatís y guerráis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura lo dice sin causa? El Espíritu que mora en vosotros, codicia para envidia, mas Él da mayor gracia. Por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. Sed pues sujetos a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de la presencia del Señor, y Él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Es ahora lo que decís. Vamos hoy y mañana a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere y si viviremos, haremos esto o aquello. Mas ahora triunfáis en vuestra soberbia. Toda gloria semejante es mala. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Denuncia el castigo de Dios a los malos ricos, opresores de los pobres, consuela a los afligidos, exhorta a tener paciencia y no jurar, del ungir a los enfermos, llorar por ellos. Allá ahora ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podridas, vuestra ropa está en comidas de polilla, vuestro oro y plata está corrompido de orín, y su orín os será en testimonio, y comerán del todo vuestras carnes como fuego. Habéis allegado tesoro para en los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en las orejas del Señor de los ejércitos.
Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis recreado vuestros corazones como en el día de sacrificios, habéis condenado y muerto el justo, y él no resiste. Pues hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad que el labrador es para el precioso fruto de la tierra. Espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente hasta que recibe la lluvia de la mañana y de la tarde. Sed pues también vosotros pacientes y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no gimáis unos contra otros, porque no seáis condenados, sea que el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Vosotros habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. También, hermanos míos, ante todas cosas no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún cualquier juramento. Mas vuestro sí sea sí, vuestro no, no, porque no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo aliviará. Y si estuvieren en pecados, seránle perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad unos por los otros para que seáis sanos. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha errado de la verdad y alguno lo convirtiere, sepa este tal, que el que hubiere hecho convertir al pecador de error de su camino, salvará una alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro. Por el fin, para que no es dada la gracia de Cristo y por la naturaleza de su palabra, exhorta a paciencia, fe, santidad y caridad, y que todo tiene fin si no está palabra. Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo, gracia y paz os sea multiplicada. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos. Para la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos. Para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. En lo cual vosotros os alegráis y estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual perece, mas empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús el Cristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto lo amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, ganando el fin de vuestra fe, que es la salud de las ánimas, de la cual salud los profetas
que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir al Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales les desean mirar los ángeles. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesús el Cristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníades, estando en vuestra ignorancia. Mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra habitación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mas con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras ánimas en la obediencia de la verdad por el Espíritu en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amonesta a los cristianos a ser niños en malicia y a dar frutos según su real dignidad, que obedezcan a los superiores y sufran con paciencia a ejemplo de Cristo, pastor y obispo nuestro. Habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todo murmuraciones, desead como niños recién nacidos la leche racional y que es sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegados, que es la piedra viva reprobada, cierto de los hombres, empero elegida y preciosa acerca de Dios. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús el Cristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra de la esquina escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los que no creen la piedra que los edificadores
reprobaron, esta fue hecha en la cabeza del esquina y piedra de estropiezo y piedra de escándalo a aquellos que estropiezan en la palabra y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados. Mas vosotros sois el linaje elegido, el real sacerdocio, gente santa, pueblo ganado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, porque en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y caminantes os abstenéis de los deseos carnales que batallan contra el ánimo, y tened vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que en ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ahora sea el rey como a superior, ahora a los gobernadores como de él, enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad, fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Vosotros, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros señores, no solamente a los buenos y humanos, mas aún también a los rigurosos. Porque esto es agradable si alguno, a causa de la conciencia que tiene delante de Dios, sufre molestias, padeciendo justamente, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofetados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto es cierto, agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también el Cristo fue afligido por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, el cual maldiciéndole no tornaba a maldecir, y cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó a nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual habéis sido sanados. Porque vosotros érades como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras ánimas. Juana Luz, ¿puede terminar en oración, por favor? Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre del cielo. Una vez más hemos podido leer tu santa y gloriosa palabra, Señor, que nos edifica cada día, Señor, y que podemos ver, Señor, toda tu gloria, tu misericordia para con nosotros, oh Cristo bendito. Te agradecemos, Señor Jesús, por la paciencia, Señor, que has tenido y que nos enseña cada día, Señor, a caminar de tu mano poderosa, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición, Señor, que cada día podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra y recordarla siempre y llevarla en nuestro corazón. Guárdanos, Señor, protéjanos, Señor, y guíanos en todas las cosas que tengamos que hacer,
todas las decisiones que tengamos que tomar. Ayúdanos, Padre. Tenga misericordia, Señor, se lo rogamos en tu nombre, Santo Cristo bendito. Dios le bendiga a mis hermanos. Muchas gracias.